Nunca en la vida. No. O sea, en alguna del Corte Inglés o de no sé dónde, sí, pero no, de este tipo no. No, yo tampoco. Lo máximo en el colegio cuando perdías el buzo o no sé, algo, pero no, nunca, nunca. De hecho, no sabía ni que existían este tamaño de oficina de objetos perdidos y las cosas que puede llegar a perder la gente. Yo no, sí que es verdad que a raíz de meternos en la película nos pareció muy interesante visitar alguno de estos centros y ver un poco cómo funcionaban, ¿no? Toda esa parte de intentar efectivamente devolver a sus dueños todos esos objetos. Nosotros luego desde el personaje de Mario sí que es verdad que él se obsesiona con repararlos, que es algo que normalmente no se hace, vamos, nunca se hace en las oficinas de objetos perdidos, pero bueno, él que va un poco como en su mundo sí que se permite arreglar estos objetos. Yo conocí los objetos perdidos bueno, como todos, del aeropuerto. Que es mira ahí la oficinita, es un señor ahí que tiene las maletas y las cosas que se han quedado. Pero no conocía porque existe realmente. Aquí en concreto el de Madrid está ahí, el Legazpi. Es un sitio gigante, ¿no? Claro, porque es un thriller y con tintes de cine negro, pero el trasfondo es social. Lo que pasa es que no es una peli de denuncia social, ni es hiperrealista en ese sentido. Se trata un poco como un cuento, una fábula. Y yo creo que lo hace muy bien, porque al final un thriller se sostiene cuanto más rico es el conflicto y los personajes, y yo creo que en este caso, pues con esta situación entre Sara y Mario, o sea, que los mimbres están muy bien armados porque se sostiene hasta el final y te mantiene ahí pegado. Sí, es una película que incomoda a la vez. A mí me gusta estar viendo algo y sentirme incómoda. Creo que son temas que uno en el día a día, a lo mejor para sobrevivir, mira para el costado. Y como decía Vero antes, que uno mire para el costado o que no los mire directamente a los ojos no significa que no existen o que no estén. Y en ese sentido me parece súper importante esta película. Bueno, ese para mí es el cine que más me gusta, ¿no? Yo creo que esto lo hacían muy bien los americanos. Últimamente es más difícil encontrar películas así, pero sobre todo cuando se fundó el thriller, 70, 80, 90, todos estos grandes directores, Spielberg, Zemeckis, Richard Donner, hacía grandes películas de entretenimiento con grandes temas detrás, debajo, ¿no? A mí es el cine que más me interesa. Es el cine que no se olvida del público y que al mismo tiempo te hace reflexionar de alguna manera el mundo en el que vives. Ese era un poco el objetivo, era intentar hacer una frase que a mí me encanta y que repito mucho, que es un poquito pedante, pero como estamos en la noche americana, que es el mainstream de autor, que no sé si alguien más lo habrá acuñado, seguro que se lo ha robado a alguien y no me acuerdo, pero me gusta mucho eso, ¿no? Es decir, hacer una película para el consumo, para ser recomendada, para ser disfrutada y que luego al final digas, un momento, me han hablado de esto, ostras, ¿tú qué opinas sobre tal? ¿No? Que de repente genere un poquito de debate o por lo menos un germen de debate, ¿no? Y que te abra un poquito la conciencia. Es que esta era una de las claves que a mí me llamaron la atención del guión y de qué maneras encontrar las claves para poder ejecutar el personaje. Yo creo que el personaje comete torpezas a lo largo de la historia. Y sí que es verdad que a priori, desde el guión, teníamos como un héroe que tenía que tirar para adelante de la historia y que yo conflictuaba con esas torpezas. Pero bueno, ¿por qué hace esto? ¿Por qué toma estas decisiones? Y luego, de repente, hubo un día que fue cuando yo creo que encontré la clave de decir, bueno, es que esas torpezas forman también parte de la vida. O sea, que tú tomes con muy buena intención una decisión y que te equivoques, es que esto nos pasa a todos. Entonces, favoreciendo eso, me pareció mucho más interesante hacer un personaje torpe, hacer un personaje más tosco, más espeso, porque además favorecía que le costara a ese héroe o ese antihéroe muchísimo más ejercer todo ese arco a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero sí, es una cosa que nosotros intentamos favorecer a la hora de la construcción del personaje, que efectivamente fuera un personaje muy complejo, que desde esa complejidad pudiéramos conseguir empatizar con el público, pero que efectivamente tuviera sus aristas y que, bueno, que le resultara a él muy complicado ejercer todo ese viaje, pero aún así tuviera la capacidad de tener como esa especie de valentía o temeridad de tirar hacia adelante. Bueno, él vive una especie de cárcel autoimpuesta, ¿no? Hay en la parte, digamos, artística de la película hay como una voluntad en ese decorado, todo está lleno de rejas que fuimos colocando, puertas, cosas que se cierran, ¿no? Él vive en una propia cárcel por
por lo que le ocurrió en su pasado, que descubriremos a lo largo de la película, y que digamos donde él siente que la justicia no ha sido suficiente con él y él tiene como que autoimponerse esa cárcel, lo cual le hace además aislarse cada vez más y tener muy pocas habilidades sociales, ¿no? Esa escena fundacional que a mí me encanta en el restaurante chino, me encanta el trabajo ahí que hizo Álvaro para Mario, porque no sabe ni despedirse, ¿no? Dice, bueno, hasta luego. No sabe un poco las formas, ¿no? Y de repente convertir a ese tipo en tu héroe y un tipo que va a encontrar la libertad sin buscarla, ¿no? Es casi como por accidente, me parece de lo más interesante de la película. Sí, él intenta salvar a otros personajes cuando él es el primero que necesita ser salvado, ¿no? Que también es el viaje interesante. Y luego también decías, ¿no? El salvar a esta persona que no quiere tampoco ser salvada porque no sabe más allá. En el caso de Sara, el personaje de Sara, también te pone un poco como espectador ante lo terrible de que existan esas situaciones, que hay gente o sea, que está tan encarcelada, que está tan oprimida, que no sabe ni siquiera qué posibilidades podría tener, ¿no?, de futuro. Y más que el tema de la trata de blancas en sí o la prostitución, queríamos hacer hincapié en este personaje que en realidad ni siquiera busca la libertad porque no conoce, ni siquiera lo anhela. Y es muy loco pensar que una persona que está metida en esa jaula no busque la libertad. Digo, es algo como natural en un animal, en un pájaro o en un animal que está enjaulado. Mi personaje aceptó esa jaula y eso me parece lo más triste de todo y a la vez lo más interesante para contar. Es que no conoce otra cosa. Fue sometida desde que es muy chica y no tiene la posibilidad ni siquiera de lucha, de lo que decís vos, de plantearse si está bien o está mal lo que le están haciendo. Es un personaje que es muy sufrido, que le han hecho de todo en la vida y que haya aceptado eso me parece de un corazón. Nosotros hablábamos con Maitane yo me imaginaba un perrito de la calle que están toda la vida después agradecidos con quien los adopta, pero que a la vez tienen ese miedo a volver a ser traicionados, pero a la vez confían. Tienen como muchos lados y es súper difícil. Pues yo creo que no. Yo creo que prácticamente nada, casi todo lo que se rodó, quizá alguna serie de transición, alguna cosita, pero no. Te podría decir que el 99% de lo que he rodado está en la película. Yo creo recordar de momentos y tal que tuve sensación de que había algunas cositas con Álvaro y mi personaje que no se habían montado, pero no eran escenas enteras. No, claro, yo no vi la película todavía terminada, no quise. ¿Verdad? No quise porque por eso estoy más ansiosa que todo el mundo, creo, porque quería verla en una pantalla grande con mis compañeros, con el equipo, con todos. Así que estoy. La hemos visto todos menos tú. No la vi, te lo juro, no quise verla. Me dijeron, pero China, tenés que verla. Y dije, no, yo la quiero ver ahí. Sí. Pues... Después te cuento, te mando un WhatsApp y te digo, che, hay una escena que no estaba. Pues nada más, muchísimas gracias, que haya mucha suerte con el estreno y que disfrutes de la peli. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.